La historia que vamos a narrar hoy tiene lugar en un entorno que equilibra precariamente el progreso industrial con los misterios más antiguos de la naturaleza. Nos situamos cerca de Korba, una ciudad del estado de Chhattisgarh, a menudo denominada la capital de la energía de la India. Esta región es reconocida como un centro neurálgico de energía térmica e hidroeléctrica, un lugar donde las grandes máquinas y las centrales eléctricas dominan el paisaje. Sin embargo, existe un lado de esta zona que pocas personas fuera de ella llegan a conocer realmente. Serpenteando a través de Korba se encuentra el bosque de Asdeo Anand, conocido cariñosamente por los locals como los pulmones de Chhattisgarh. No es solo un bosque cualquiera, es el hogar del corredor de elefantes de Asdeo, una ruta vital que ha existido durante milenios. Las tribus ancestrales que habitan esta región cuentan historias que se remontan 2000 años, narrando cómo las manadas de elefantes han seguido exactamente el mismo camino de migración a través de este bosque, generación tras generación. Es una danza antigua entre la tierra y sus habitantes gigantes, pero recientemente esta armonía se ha roto de manera violenta. Las noticias se volvieron virales cuando se anunció que el gobierno planeaba desarrollar una nueva infraestructura, lo que implicaba la tala masiva del bosque de Asdeo Anand. En este proceso desgarrador, incontables árboles fueron derribados y los hábitats naturales de los elefantes fueron destruidos, dejando a estas majestuosas criaturas sin hogar y sin ruta. Como resultado directo de esta invasión humana, las manadas de elefantes, desorientadas y enfurecidas, han comenzado a atacar las aldeas situadas dentro del rango forestal. Este contexto es fundamental para entender la atmósfera de tensión y misterio que envuelve el relato de hoy. No es solo una historia de fantasmas. Es una historia de un lugar donde la naturaleza misma está luchando, y donde las barreras entre el mundo humano y lo desconocido se han vuelto peligrosamente delgadas. En una de estas aldeas situadas en plena zona forestal vive uno de nuestros suscriptores, Beola Beay. Fue él quien decidió compartir con nosotros una experiencia aterradora que marcó su vida para siempre. Un suceso que demuestra que, a veces, los peligros en estas zonas no siempre tienen cuatro patas y colmillos. Todo lo que sucedió se desarrolló en este escenario de bosques densos, canales de agua profundos y un silencio que puede resultar ensordecedor. Antes de sumergirnos en el relato de Beola, es importante entender que este no es un cuento de ficción diseñado para entretener. Es el recuerdo vivo de un hombre que creció en un lugar donde las leyendas locales y la realidad a menudo se entrelazan de formas que la lógica no puede explicar. Mientras veía el correo electrónico que Beola nos envió, detallando cada momento de aquel verano, pude sentir el miedo en sus palabras. Una sensación que intentaremos transmitirles en esta narración. Pero antes de continuar con el relato principal, hay un punto muy importante que tocar. Muchos de ustedes piensan que el trading es una tarea difícil y reservada solo para expertos financieros. Sin embargo, quiero presentarles una característica increíble de Packet Broker llamada Social Trading. Esta herramienta es un cambio total de juego para los principiantes, ya que permite iniciar su viaje en el mundo del trading copiando las operaciones de comerciantes exitosos. Identificar a estos mejores traders es muy sencillo. Pueden referirse a sus calificaciones, sus tasas de éxito y los comentarios de otros usuarios. Aprender sus estrategias y replicar sus movimientos puede ser el inicio de una nueva etapa financiera para ustedes. Encontrarán el enlace a la plataforma de Packet Broker en el comentario fijado. Solo tienen que hacer clic, registrarse con su correo electrónico o redes sociales, y al usar mi código promocional, que aparecerá en pantalla, recibirán un bono del 100% en su primer depósito. Es decir, duplicarán su cantidad inicial para comenzar. Incluso, Packet Broker ofrece señales de trading listas para usar, donde pueden identificar la fuerza, dirección y tiempo de cualquier operación con un solo clic, además de bonificaciones diarias y soporte las 24 horas. Ahora, dejemos los números y volvamos a las sombras del bosque. El incidente que Beola está a punto de relatar ocurrió entre los años 2009 y 2010. En aquel entonces, Beola era un joven estudiante que asistía a la escuela en su aldea. Cada año, durante las vacaciones de verano, solía ir a casa de su tío materno para pasar el tiempo libre. Pero ese verano en particular, las circunstancias eran diferentes. Beola tomó una decisión que sorprendió a su familia. Decidió no ir a casa de su tío. En su lugar, quería hacer algo productivo, algo que pudiera ayudar a aliviar la carga financiera de sus padres y pagar sus futuros estudios. A poca distancia de su aldea, a unos 3 o 4 kilómetros, había un horno de chimenea donde se fabricaban ladrillos, un lugar duro y polvoriento. Beola decidió que trabajaría allí durante las vacaciones,
La idea de trabajar en un horno de ladrillos no era ajena a la gente de su aldea. Muchos de los vecinos ya trabajaban allí, lo que facilitaba un poco la integración del joven. Con la determinación de un adolescente que quiere aportar en casa, Beola habló con su madre. «Madre, tenemos 2 meses de vacaciones de verano», le dijo con seriedad. «Estoy pensando en ir a trabajar al horno. Ganaré algo de dinero que me servirá para mis estudios». Su madre, una mujer preocupada por el bienestar de su hijo menor, miró al horizonte y sintió el peso de la responsabilidad. «Está bien, hijo», respondió ella con voz suave pero teñida de preocupación. «Si quieres trabajar, ve, pero debes prometerme que volverás a casa a tiempo. El camino no es seguro. Primero tienes que cruzar el bosque y luego la carretera nacional. Después de que oscurece, pasan muchos camiones grandes por esa carretera y es peligroso. Ten mucho cuidado al regresar». Beola, con la seguridad típica de un joven de 14 o 15 años, asintió. «Está bien, madre, tendré tus palabras en mente». En las aldeas, las leyes laborales estrictas sobre la edad a menudo se desdibujan ante la necesidad y la cultura del trabajo duro. Y Beola estaba listo para demostrar su valor. Al día siguiente de haber tomado la decisión, Beola estaba listo para comenzar una nueva etapa. Se despertó temprano, con el sol apenas asomando sobre los árboles del bosque cercano. Su madre, cumpliendo su promesa de apoyo, ya tenía preparado su almuerzo, envuelto con cuidado para que lo llevara consigo. Beola tomó su bicicleta, revisó rápidamente los frenos y las ruedas y emprendió el viaje hacia la chimenea a las 7:30 de la mañana. El camino no era fácil, pero la energía de la juventud y la promesa de una ganancia propia le daban fuerza a sus piernas. Durante la primera semana, Beola demostró ser un trabajador incansable. En las aldeas, la gente valora mucho la disposición al trabajo manual, y a pesar de su corta edad, Beola no se quedó atrás frente a los adultos. Cumplía con sus tareas, movía los materiales y aprendía rápidamente el ritmo de la producción de ladrillos. Al final de la semana, recibió su primer pago, una sensación de logro que jamás había experimentado. Ese dinero en su mano era el fruto de su propio sudor. Sin embargo, las reglas de la planta eran estrictas y la rotación era necesaria. El supervisor del lugar, al ver el desempeño del joven, le informó que, para la siguiente semana, sería asignado al turno de noche. La planta de ladrillos operaba en 2 turnos principales para mantener la producción constante y ahora le tocaba a Beola enfrentarse a la oscuridad. El turno nocturno tenía una dinámica diferente, mucho más solitaria y silenciosa. Beola explicó que, en ese turno, apenas trabajaban unas 12 o 13 personas. La atmósfera cambiaba por completo. El ruido de la maquinaria parecía resonar más fuerte en la noche, y las sombras se alargaban entre las pilas de ladrillos sin coser. Para entender lo que sucedió esa noche, es crucial visualizar la disposición del lugar. Todos los materiales necesarios para la fabricación de los ladrillos: yeso, cal, arena, grava y algo llamado racat, que es la ceniza del carbón quemado, se almacenaban en montones gigantes dentro de un radio de 15 a 20 metros alrededor de la chimenea principal. Era un laberinto de materias primas apiladas en la oscuridad. El trabajo consistía en cargar estos materiales y llevarlos a la mezcladora. Esa noche, Beola se encontraba trabajando cerca de la chimenea junto con 2 o 3 compañeros más. La máquina interior rugía con fuerza, un sonido constante y ensordecedor que aislaba a los trabajadores del resto del mundo. Fue entonces, alrededor de las 12:15 de la madrugada, cuando el ambiente se tensó de golpe. De repente, un grito desgarrador rompió la monotonía del ruido industrial. El alarido no vino de la chimenea, sino de la pila de escombros y materiales crudos, esa zona oscura donde se guardaba la arena y la grava. Debido al estruendo de la máquina, Beola y los que estaban junto a él no pudieron escucharlo con total claridad al principio, pero vieron la reacción de los otros. Aquellos que se encontraban cargando materiales cerca de la zona de almacenamiento escucharon el sonido con una nitidez aterradora. El miedo se reflejó instantáneamente en sus rostros. Instintivamente, 2 o 3 de ellos soltaron sus cargas y corrieron hacia la chimenea, buscando la seguridad que ofrecía la luz y la presencia de otros. Otros, que estaban un poco más lejos, se detuvieron a mirar con cautela hacia la pila de escombros, intentando distinguir una silueta o una figura en la oscuridad. Pero el miedo les pudo más y también regresaron corriendo al grupo ahora. Todos estaban reunidos bajo la luz de la chimenea, con el corazón latiendo aceleradamente. El supervisor, un hombre acostumbrado a mandar pero sorprendido por la agitación, miró a todos con severidad y preguntó: ¿Quién de ustedes fue el que gritó? No hagan ese tipo de bromas a estas horas de la noche, esto no es un juego. Los trabajadores, jadeantes y nerviosos, negaron con la cabeza. ¿Por qué íbamos a gritar? Estábamos trabajando, respondieron con sinceridad. No había motivo para una broma tan pesada en medio de un turno nocturno en un lugar tan aislado. Mientras discutían lo sucedido, intentando racionalizarlo como un error o quizás el viento.
El sonido volvió a aparecer, pero esta vez no fue un grito, fue algo mucho más inquietante y doloroso, el llanto de un niño. Un llanto fuerte, lastimero y constante que emanaba de la misma dirección que el grito anterior, cerca de la pila de escombros. El grupo entero se quedó paralizado. El contraste entre el rudo ambiente de trabajo y el llanto de un infante era escalofriante. Armándose de valor o quizás movidos por una mezcla de curiosidad y temor, todos comenzaron a caminar hacia la pila de escombros. Al llegar allí, se detuvieron y escucharon. El llanto parecía estar justo ahí, frente a ellos, pero no había nadie. No había un niño, ni un animal, solo la oscuridad y las formas de los montículos de arena. Pero no estaban completamente solos. Notaron que había 3 o 4 perros callejeros que solían rondar la planta. Los perros estaban parados en formación, mirando fijamente hacia un punto específico y ladrando incesantemente con un tono de agresividad y miedo mezclado. Era como si estuvieran ladrándole a una presencia invisible para los ojos humanos. Los trabajadores miraban hacia donde los perros ladraban, pero no veían absolutamente nada. La confusión y el terror comenzaban a apoderarse del grupo. Entonces, uno de los hombres, llamado Parma, rompió el silencio con un susurro que heló la sangre de Veola. «Parece que ha vuelto otra vez», murmuró Parma, con los ojos muy abiertos. Veola y su amigo Goldie, que estaban parados cerca, se estremecieron al escuchar esas palabras. La curiosidad podía más que el miedo, y se acercaron a preguntar, ¿quién ha vuelto? ¿De qué estás hablando? Pero antes de que Parma pudiera responder, otro hombre del grupo, un tío del pueblo llamado Suki, intervino rápidamente. Jaló a Parma aparte con fuerza y le dijo en voz baja pero amenazante: «Cállate, hermano. No abras la boca aquí. ¿Por qué hablas tonterías delante de todos? Si asustas a la gente, no vendrán a trabajar mañana y tú tendrás que hacer su parte del trabajo». La amenaza de Suki fue efectiva. Parma bajó la mirada y guardó silencio, negándose a explicar su comentario enigmático. Esa noche, el trabajo continuó en un ambiente de tensión palpable. Nadie quería separarse del grupo y todos evitaban mirar hacia la zona oscura de los materiales. Al terminar el turno, como era su costumbre, para quitarse el polvo y el cansancio, fueron a bañarse a un canal que fluía cerca de la chimenea, al que llamaban Chotinar o Pequeño Canal, mientras Veola se sumergía en el agua fría de la madrugada. Su mente no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿A quién estaban ladrando los perros? ¿Qué había querido decir Parma con ha vuelto? ¿Qué secreto ocultaban Suki y los mayores del pueblo sobre ese lugar? Las preguntas carcomían su interior y la curiosidad de Veola se volvía inagotable. Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad que se escondía detrás de aquel llanto fantasma y el silencio de los aldeanos. La curiosidad de Veola era como un fuego que no se podía apagar fácilmente. Las palabras susurradas de Parma y la reacción defensiva de Suki habían sembrado una semilla de inquietud en su mente que crecía con cada hora que pasaba. Sabía que preguntar a sus compañeros directos de trabajo podría traerle problemas o ser considerado una falta de respeto a la jerarquía silenciosa del lugar, por lo que buscó otra fuente de información. Tenía un vecino, un hermano mayor de su comunidad que también trabajaba en el mismo horno de ladrillos, pero afortunadamente estaba asignado al turno de día. Veola pensó que, al no haber estado presente durante los incidentes nocturnos, este hombre quizás sería más sincero y podría arrojar algo de luz sobre el misterio sin temor a interrupciones. Una mañana, cuando Veola regresaba a casa, después de una larga noche de trabajo, aprovechó la oportunidad para abordar a su vecino. Con la mente aún dándole vueltas a los gritos y el llanto fantasmal, le preguntó directamente: «Hermano, anoche vimos algo muy extraño. Escuchamos a alguien gritar cerca de los escombros y fuimos a ver, pero no había nadie. Los perros ladraban a la nada. ¿Tú sabes algo sobre esto?». El hermano mayor se detuvo, miró a Veola con una seriedad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del joven, y decidió hablarle con crudeza. «Mira, Veola», comenzó el hombre, bajando la voz para que nadie más escuchara. «Ese lugar tiene una historia. A veces se ve algo ahí. Mucha gente ha escuchado esos gritos antes. No es la primera vez que sucede». El tono de su voz sugería que no se trataba de animales ni de bromistas, sino de algo que inhabitaba el lugar. Luego, le dio una advertencia que Veola grabó en su memoria: «Escúchame bien, hermano menor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vaya solo de noche a la zona donde se tira el material crudo. Y hay algo más importante, no vaya solo al canal que está detrás del horno, ni siquiera durante el día». Veola, asintiendo con respeto, respondió: «Está bien, hermano, no iré». Para entender plenamente la magnitud de esta advertencia y el escenario donde se desarrollarían los próximos eventos, debemos visualizar la geografía del lugar con precisión. Veola nos explica que el canal del que hablaban, ese lugar prohibido, estaba situado a unos 60 metros de su planta de trabajo. El sistema de agua en esa zona era una red compleja alimentada por una presa construida cerca de Corva,
El agua fluía desde esa gran presa y llegaba a una distancia considerable de su aldea, donde formaba lo que ellos llamaban el Canal Grande. Era una masa de agua imponente y profunda. Sin embargo, de este canal grande se desprendía una ramificación secundaria, un brazo de agua más estrecho que corría en una dirección diferente. Era el Canal Pequeño Chotinar. Veola describe su rutina diaria y el camino que recorría para ir a trabajar, lo que nos ayuda a dibujar el mapa mental de la zona. Cada día, al ir a trabajar, primero cruzábamos el Canal Grande, explica Veola. Luego, teníamos que atravesar un tramo del bosque, caminando entre los árboles hasta llegar a la orilla de este canal pequeño. Una vez allí, seguíamos el curso de la orilla del canal pequeño, caminando paralelos al agua, hasta llegar directamente a nuestra planta, donde teníamos nuestra guardia. Era un camino aislado, rodeado de naturaleza salvaje y el sonido constante del agua corriente. Esta descripción es vital porque delimita el área donde las reglas normales parecían no aplicar. El hecho de que tuvieran que cruzar un bosque y seguir un canal para llegar al trabajo creaba un aislamiento natural. Un corredor donde la ayuda externa estaba lejos y donde los sonidos del bosque podían confundirse con algo más siniestro. Con esta imagen clara en mente, la advertencia de no ir solo al canal cobraba un sentido mucho más peligroso. Después de haber pasado una semana completa en el turno nocturno, un periodo que sembró más dudas y miedos que certezas en la mente de Veola. Llegó el momento de la rotación y fue reasignado al turno diurno. La luz del sol traía consigo una sensación de seguridad que la oscuridad de la chimenea le había arrebatado, permitiéndole bajar la guardia un poco, aunque las advertencias sobre el canal seguían resonando en su interior. Un día, al terminar sus largas labores en el horno, Veola y un grupo de 6 o 7 trabajadores decidieron dirigirse al canal para darse un baño refrescante antes de almorzar. Entre el grupo se encontraba Manas, un pariente cercano de Veola, con quien compartía una gran confianza y camaradería. El ambiente era relajado y distendido. Se bromeaba y reían entre ellos, aliviados de que la jornada de trabajo hubiese terminado. La alegría era tal que Manas comenzó a perseguir a Veola por la orilla del canal, jugando como lo hacen los amigos, intentando atraparlo en una carrera en un momento de euforia. Veola se lanzó al agua para escapar de Manas. Sus amigos Sad y el propio Manas no se quedaron atrás y también saltaron al canal. Los tres eran nadadores competentes y disfrutaban del agua, pero ese día las condiciones eran diferentes. La corriente del canal estaba inusualmente fuerte, tirando de sus cuerpos con una fuerza invisible que los arrastraba río abajo. Se habían desplazado bastante lejos de las escaleras de piedra construidas en la orilla, el lugar seguro, donde aquellos que no sabían nadar bien solían sentarse a bañarse sin riesgo. Veola, orgulloso de su habilidad en el agua, nadó con fuerza y velocidad, alejándose de Manas, quien intentaba alcanzarlo sin éxito alguno. Mientras jugaban, el tiempo pasó y muchos de los que estaban en la orilla terminaron su baño y comenzaron a irse, dejando solo a 2 personas sentadas en el banco. Secándose y esperando a los que todavía estaban en el agua, Manas decidió salir primero. Nadó hacia la orilla y subió, dejando a Veola solo en el agua, todavía disfrutando de la frescura del canal. Veola se encontraba a corta distancia de las escaleras, nadando tranquilamente hacia ellas para salir y reunirse con sus amigos, cuando ocurrió algo que paralizó su alma. De la nada, sintió 2 manos que se aferraban firmemente a su cintura. El agarre fue brutal, seco y cargado de una fuerza descomunal. Fue un tirón violento hacia abajo, hacia las profundidades oscuras del canal. La sensación de esas manos era fría y la presión que ejercían era tal que Veola supo al instante, con una certeza aterradora, que aquello no era humano. Ningún hombre o muchacho de su pueblo tenía la fuerza para sujetarlo de esa manera, ni la capacidad de estar esperando bajo el agua sin salir a respirar. El pánico se apoderó de él de inmediato. Actuando por puro instinto de supervivencia, Veola luchó con todas sus fuerzas, logrando soltarse del agarre con un movimiento brusco y desesperado. Pateó el agua furiosamente y nadó hacia la superficie y la orilla con una velocidad que no sabía que tenía. Subió las escaleras tropezando, jadeando y con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Sus amigos, alarmados por su expresión de terror absoluto y su salida precipitada del agua, corrieron hacia él. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara?, preguntaron preocupados, viendo a un Veola pálido y tembloroso. Entre jadeos, Veola logró articular palabras: algo me agarró de la cintura y trató de hundirme. La reacción inmediata de todos fue de incredulidad y miedo. Se quedaron todos mirando fijamente el agua del canal, esperando ver algo. Pensaron que, si era un humano, quizás un bromista o alguien con malas intenciones escondido bajo el agua, tendría que salir a respirar tarde o temprano.
No era posible que alguien aguantara la respiración tanto tiempo. Se quedaron allí observando el fluir del agua, contando los minutos. Pasó 1 minuto, luego 2, 5, 7, 10 minutos. El canal permanecía en silencio, la superficie no se rompía, ninguna figura emergía para tomar aire. El agua seguía su curso tranquila y perversa. La realidad golpeó a todos con fuerza, lo que había agarrado a Veola no necesitaba aire. No era humano, el miedo se apoderó del grupo y la noticia se extendió rápidamente por toda la comunidad. Desde ese día, la gente comenzó a evitar el canal. Un temor extraño y justificado se apoderó de todos. Nadie quería arriesgarse a ser el próximo en ser arrastrado hacia las profundidades por manos invisibles. Tomaron la decisión colectiva de no acercarse nunca más solos. Si tenían necesidad de ir al canal, ya fuera para cruzar o bañarse, irían en grupos de 3 o 4 personas, buscando seguridad en los números. Sin embargo, el mal que habitaba en esas aguas no se contentaba con solo asustar. Estaba esperando la siguiente oportunidad y desafortunadamente no tendría que esperar mucho. Finalmente, después de varios días de tensión acumulada, la semana laboral llegó a su término. Veola recibió su pago semanal, sintiendo el alivio de tener el fruto de su esfuerzo en sus manos. Pero ese alivio fue efímero. La rutina de la planta exigía rotaciones constantes y para la siguiente semana el destino le tenía reservado nuevamente el turno de noche. La idea de volver a enfrentar la oscuridad de la chimenea y los susurros del bosque aterrorizaba a Veola, pero la necesidad económica era más fuerte que el miedo. Como era costumbre, después de terminar su guardia nocturna, Veola y otros 7 compañeros de su aldea decidieron dirigirse al canal para bañarse y limpiar la suciedad del trabajo antes de volver a casa. Esta vez había más gente con él, lo que debería haber dado una sensación de seguridad, una ilusión de que la luz de la mañana y la presencia de tantos hombres protegería de lo desconocido. El escenario de esa mañana parecía tranquilo y rutinario. Veola nos describe que 2 o 3 de sus compañeros ya estaban dentro del agua, disfrutando del baño. Él, por su parte, se encontraba en la orilla, ocupado en cepillarse los dientes, ajeno a la tragedia que estaba a punto de desatarse a metros de él. Su amigo y pariente, Manas, estaba un poco más abajo, sentado en las escaleras de piedra que bajaban al canal, lavando su ropa. Manas tenía un pie dentro del agua y el otro en el escalón, concentrado en su tarea. De repente, sin previo aviso, Manas se deslizó hacia el interior del canal. No pareció un resbalón accidental. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera jalado violentamente hacia abajo. Un grito desgarrador, lleno de un terror absoluto, rompió el silencio de la mañana. Algo me agarró la pierna desde abajo. ¡Sálvenme! La voz de Manas temblaba de pánico y su cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia las profundidades. La reacción de todos fue inmediata. Los que estaban bañándose y los que estaban en la orilla corrieron hacia las escaleras, estirando sus manos para intentar sacar a Manas del agua. Pero lo que encontraron los dejó helados. Algo debajo de la superficie tenía atrapada la pierna de Manas con una fuerza sobrehumana. Veola describe que tiraban de los brazos de su amigo con todas sus fuerzas, pero el agarre del ente invisible era inamovible. Parecía una lucha desigual entre hombres mortales y una fuerza del inframundo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La desesperación crecía mientras Manas gritaba de dolor y terror. Finalmente, con un esfuerzo titánico de todos los presentes, lograron liberar a Manas de las garras de lo que sea que habitaba en ese agua. Lo subieron a la orilla, jadeando y llorando, pero el horror no terminó ahí. Al ver la pierna de Manas, la sangre se le heló en las venas. No era solo un moretón o un rasguño por el forcejeo. Su pierna estaba completamente destrozada, con heridas profundas y sangrantes. Parecía como si alguien, o algo, hubiera intentado desgarrar su carne con uñas afiladas y salvajes, intentando arrancar su pierna de cuajo. El estado de la herida era espantoso, confirmando que lo había atacado no tenía nada de humano. Con las manos temblando, rápidamente buscaron una toalla para vendar la herida y detener la hemorragia, tratando de calmar al pobre Manas, que estaba en estado de shock. Mientras atendían a su amigo herido, un sonido que helaría la sangre de cualquiera interrumpió el momento, una risa. Una risa infantil, clara y escalofriante, proveniente de la otra orilla del canal. Todos los presentes voltearon la cabeza hacia el origen de la risa. Y lo que vieron grabó una imagen de terror puro en sus retinas. En el otro lado del canal, sentado y mirándolos fijamente, había un niño de aproximadamente 13 o 14 años. Le sonreía, pero era una sonrisa perturbadora, llena de una maldad incomprensible para un rostro tan joven. Pero lo más aterrador no era su expresión, sino su apariencia física. El estómago del niño era inexistente. En su lugar había una estructura negra y hueca, un vacío oscuro, donde debería estar su abdomen. Además, su rostro era de una palidez cadavérica, completamente blanco, contrastando horriblemente con la oscuridad de su
pecho hueco, mientras los hombres lo observaban paralizados por el horror. El extraño ser se tumbó plano sobre el agua, flotando como si fuera un cuerpo sin vida, y comenzó a dejarse llevar por la corriente. Desplazándose hacia la otra orilla, sin hacer ningún movimiento de nado, el pánico se apoderó del grupo. Sin pensarlo dos veces, levantaron a Manas en vilo y huyeron despavoridos de ese lugar maldito, corriendo tan rápido como sus piernas les permitían. Ese incidente marcó el punto de quiebre. Todos juraron no volver a bañarse nunca más en ese canal, y Beola, profundamente afectado por la visión del niño fantasma y el estado de su amigo, decidió no regresar a trabajar al día siguiente. El miedo había superado cualquier necesidad económica. Más tarde, al indagar con los ancianos del lugar, descubrieron la terrible verdad. Unos años atrás, un joven que trabajaba en el mismo horno de ladrillos había muerto ahogado en ese canal. Su tío Parma, el hombre que había susurrado aquella noche en la chimenea, conocía la historia y había visto su espíritu merodeando detrás del horno varias veces. Los locals identifican a esta entidad como un fantasma acuático, conocido en la zona como J-Adri y en otras regiones como Biar, se le conoce con el nombre de Padova. Beola cerró su relato preguntando cómo se le conoce en nuestros estados, dejándonos con la inquietante certeza de que el agua a veces guarda secretos que prefieren mantenerse ocultos. El terror que se apoderó del grupo tras el avistamiento del niño fantasma fue indescriptible. No era simplemente miedo. Era un pánico primario, la clase de miedo que paraliza los músculos y acelera el corazón hasta el límite del colapso. Beola describe que, al huir del canal, nadie se atrevió a mirar atrás. Corrieron a través del sendero que bordeaba el bosque, llevando a Manas en vilo, mientras los sollozos de dolor del joven herido se mezclaban con el sonido de sus propios jadeos. La herida en la pierna de Manas no dejaba de sangrar. La toalla con la que habían intentado vendarla estaba completamente empapada, y la sangre goteaba sobre el camino de tierra, dejando un rastro escarlata de su huida desesperada. La visión de ese abdomen hueco y negro, y esa sonrisa pálida en el rostro del niño, había roto cualquier sentido de realidad que les quedaba. Sabían que habían sobrevivido a un encuentro con algo que no pertenecía a este mundo. Al llegar a la aldea, la conmoción fue inmediata. Las mujeres y los ancianos salieron de sus casas al escuchar el alboroto y ver llegar al grupo corriendo, pálidos como fantasmas ellos mismos. Al ver el estado de la pierna de Manas, varios hombres tuvieron que apartar la mirada, mientras las mujeres comenzaron a gritar y llorar, presintiendo que algo terrible había ocurrido en el canal. Rápidamente, buscaron al curandero local o al médico más cercano, alguien que pudiera atender unas heridas que desafiaban cualquier explicación médica común. Los cortes en la pierna de Manas no parecían hechos por un animal salvaje ni por roces con piedras. Eran marcas de garras profundas y limpias, como si 5 cuchillos afilados hubieran intentado desgarrar su carne para separarla del hueso. El dolor que Manas soportaba era insoportable, y la fiebre comenzó a subirle casi de inmediato, un síntoma de que, quizás algo más que la infección física, estaba afectando su cuerpo. La noticia del incidente se extendió por la aldea con la velocidad de un rayo. En las comunidades pequeñas, donde todos se conocen, los secretos son difíciles de guardar, y el terror vivido por Beola y sus compañeros se convirtió en el tema de conversación en cada hogar. Esa noche, nadie durmió tranquilo. Las puertas se cerraron con doble cerrojo y las ventanas se aseguraron, como si el simple hecho de cerrarlas pudiera mantener alejado al ser de rostro blanco que habían visto en el canal. El miedo era contagioso. Los niños no salieron a jugar a las calles, y los hombres, que solían quedarse hasta tarde charlando en las plazas, regresaron temprano a sus casas. La sombra del Chotinar se había alargado hasta el corazón de la aldea. Beola, sentado junto a la cama de Manas, observaba cómo su amigo gemía en sueños, reviviendo el ataque una y otra vez. La culpa comenzó a carcomerlo. Él había sido testigo de las advertencias, él había sentido el agarre en su propia cintura días antes, y sin embargo, habían seguido yendo al canal. ¿Por qué no habían hecho caso a las señales? ¿Por qué la necesidad de trabajar y ganar dinero los había vuelto ciegos ante el peligro sobrenatural que acechaba tan cerca? Beola sentía que, de no haber sido por la fuerza combinada de los 7 hombres, Manas habría desaparecido bajo el agua para siempre, arrastrado por ese ser que parecía habitar en las profundidades oscuras del canal. La cercanía de la muerte le había cambiado la perspectiva a un chico de apenas 15 años. La inocencia de la niñez se había desvanecido brutalmente, reemplazada por una conciencia aguda de lo frágil que es la vida humana frente a las fuerzas desconocidas. A la mañana siguiente, el padre de Beola y otros ancianos del pueblo decidieron ir a hablar con Parma. El hombre que aquella noche en la chimenea había susurrado parece que ha vuelto. Parma, que siempre había sido un hombre reservado y callado, sabía más de lo que decía. Cuando lo confrontaron, su rostro se ensombreció. Bajó la mirada como si cargar con un secreto pesado y antiguo, y finalmente decidió hablar. La verdad que estaba a punto de revelar no solo explicaría el ataque a Manas, sino que confirmaría las peores sospechas de la aldea.
El canal no era solo un canal, era una tumba Parma. Viendo la gravedad de la situación y el terror reflejado en los ojos de todos los aldeanos, especialmente en los jóvenes que habían presenciado el ataque, supo que ya no podía guardar silencio. La revelación que estaba a punto de hacer no solo explicaría los sucesos recientes, sino que confirmaría las peores pesadillas de la comunidad. Con la voz entrecortada y la mirada perdida en el vacío, como si recordara una escena que había intentado olvidar durante años, Parma comenzó a hablar. Hace unos años, confesó solemnemente, un niño, un joven trabajador como ustedes, murió ahogado en ese mismo canal. La noticia cayó como una losa sobre el grupo. No era un monstruo mitológico de leyendas antiguas, sino el espíritu inquieto de una persona que había sufrido una muerte trágica y prematura en ese mismo lugar de trabajo. Parma continuó su relato, explicando que este niño trabajaba en el mismo horno de chimenea donde Beola y sus amigos realizaban sus turnos. Un día, al igual que ellos, fue al canal para refrescarse, después de una ardua jornada bajo el sol. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Quizás resbaló, quizás la corriente lo tomó por sorpresa, o tal vez, como ahora sospechaban todos, algo lo atrapó desde las profundidades. Lo cierto es que el niño nunca volvió a salir con vida. Su cuerpo fue recuperado tiempo después, pero su espíritu, al parecer, nunca abandonó el lugar. Parma admitió que él había visto ese espíritu varias veces merodeando detrás del horno en las sombras de la noche. Una figura espectral que reconocía, pero de la cual prefería no hablar para no sembrar el pánico. La expresión parece que ha vuelto, que había susurrado aquella noche ante el llanto fantasmal. Cobraba ahora un significado aterrador, el espíritu del niño ahogado había regresado una vez más para reclamar víctimas. Celoso de la vida que le fue arrebatada. Esta entidad, explicó Parma a los jóvenes aterrorizados, es conocida en la zona como un J-Adri. En las creencias locales, un J-Adri es un tipo de fantasma acuático, un espíritu que habita en los cuerpos de agua y que se manifiesta con un rostro blanco y una apariencia aterradora. A menudo buscado por su conexión con muertes violentas o prematuras en el agua, es similar a lo que en otras regiones de la India, específicamente en Bihar, se conoce como Padova. La descripción que Beola y sus amigos dieron del niño con el estómago hueco y negro coincidía perfectamente con estas leyendas. Una representación física de su alma corrupta y devorada por el sufrimiento del ahogamiento, atrapada eternamente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La revelación del origen del fantasma selló el destino de Beola en ese trabajo. El miedo se había convertido en una certeza paralizante. Beola sabía que no podía volver a ese lugar, no después de haber visto esa sonrisa maligna y haber sentido el poder de esas manos invisibles. Al día siguiente del ataque a Manas, Beola no se presentó a trabajar. No importaba la necesidad de dinero, ni las ambiciones de ayudar a su familia. Su supervivencia y su cordura estaban por encima de todo. Prefirió quedarse en la aldea, lejos de las orillas de ese canal maldito y de las sombras del horno de ladrillos. Dejó atrás ese verano de terror, llevando consigo una lección que jamás olvidaría, que algunos lugares guardan secretos oscuros, y que hay espíritus que no descansan en paz, sino que esperan en el agua, observando, listos para arrastrar a cualquiera que se atreva a invadir su dominio. Así concluyó el relato de Beola. Una historia real que nos recuerda que, a veces, la verdad es mucho más escalofriante que cualquier ficción. La confesión de Parma no solo confirmó los peores temores de Beola, sino que desató una ola de pánico y superstición que sumió a toda la comunidad en un estado de alerta permanente. La revelación de que un niño, un antiguo trabajador del horno, había perdido la vida en ese mismo canal años atrás, transformó el lugar de trabajo en un sitio de luto y miedo. Ya no se trataba de un incidente aislado o una mala racha. Era la constatación de que la muerte acechaba en las aguas tranquilas del Choti Nahar, esperando el momento oportuno para cobrar su deuda con los vivos. Esa misma noche, tras escuchar la historia completa de Parma, los padres de Beola y los ancianos del pueblo tomaron una decisión drástica: nadie más de su aldea pisaría ese horno de chimenea por un tiempo indeterminado. El dinero era necesario, sí, pero no a costa de perder a otro joven bajo las garras de un espíritu vengativo. La atmósfera en la aldea cambió radicalmente en los días siguientes. Lo que antes era un bullicio de actividad al amanecer, con los trabajadores preparando sus bicicletas y herramientas, ahora era un silencio sepulcral. Los caminos hacia el horno estaban desiertos. El miedo se había apoderado de la gente con tal fuerza que incluso los más escépticos comenzaron a evitar pasar cerca del canal o del bosque que lo rodeaba. Se decía que el espíritu del niño, el J-Adri, no estaba solo, que quizás la perturbación de su tumba acuática por las actividades humanas lo había enfurecido. La visión del abdomen hueco y negro del espectro se convirtió en una pesadilla recurrente para muchos. Una imagen que les recordaba la fragilidad de su existencia frente a las fuerzas del más allá. Mientras tanto,
La condición de Mana seguía siendo delicada. A pesar de los cuidados médicos, su pierna no sanaba como debería. Las heridas causadas por las uñas de la criatura se inflamaban y dolían intensamente cada vez que la noche caía. La fiebre persistía y deliraba en sueños, murmurando sobre manos frías que lo jalaban hacia abajo. Los aldeanos, viendo que la medicina moderna no parecía suficiente para aliviar su sufrimiento, recurrieron a los métodos antiguos. Llamaron a un curandero local, un hombre versado en los rituales para apaciguar a los espíritus. Se realizaron pequeñas ofrendas y se ataron hilos protectores alrededor de la cama de Manas y en las muñecas de los que habían estado presentes durante el ataque, intentando sellar sus almas contra cualquier nueva intrusión sobrenatural. Veola, por su parte, pasó sus días sumido en una profunda reflexión. La experiencia había destrozado su inocencia juvenil. Ya no era el niño que buscaba emociones o un poco de dinero extra. Ahora era un joven que había mirado a la muerte a la cara y había visto el abismo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa infantil del fantasma en la orilla del canal. Una risa que no contenía alegría, sino una maldad pura y escalofriante. Se preguntaba por qué a él se le había permitido escapar la primera vez que fue agarrado y agradecía a sus dioses por esa oportunidad, sabiendo que la suerte de Manas no había sido la misma. La decisión de abandonar el trabajo fue confirmada por su familia, quienes, viendo el estado de shock de su hijo, prefirieron la pobreza a la posibilidad de perderlo para siempre. El horno de chimenea perdió esa semana casi toda su fuerza laboral de la aldea. Un éxodo silencioso provocado por el terror absoluto. La historia de Veola nos introduce en un oscuro rincón del folclore indio que a menudo se pasa por alto en las ciudades modernas, pero que sigue siendo una realidad aterradora en las zonas rurales. La mención del término Jotadri por parte de los aldeanos no fue casualidad. Es una palabra cargada de un significado profundo y maligno en la región de Chhattisgarh. Se cree que un Jotadri es el espíritu inquieto de alguien que ha muerto de manera trágica en el agua, una entidad atrapada entre el mundo físico y el espiritual, incapaz de encontrar la paz debido a la naturaleza repentina y violenta de su fallecimiento. Estos espíritus no son meras sombras pasivas. Se dice que son activos, celosos de los vivos y poseedores de un deseo insaciable de compañía, arrastrando a los desprevenidos hacia las profundidades para que compartan su destino acuático. Parma, al identificar al espectro como un Jotadri, confirmó una antigua creencia local: los fantasmas del agua no cambian. La descripción del niño con el rostro blanco y el estómago hueco es un detalle escalofriante que coincide con muchas leyendas de la zona. El color blanco del rostro simboliza la palidez de la muerte, la ausencia de vida y sangre, mientras que el hueco negro en el estómago representa el vacío que dejó la vida al escapar de su cuerpo, o quizás la forma en que el agua consumió su esencia. Para Veola y sus compañeros, comprender que lo que habían visto era una manifestación física de ese dolor y esa tragedia añadió una nueva capa de horror a su experiencia. No era un monstruo sin nombre, era el eco de una vida cortada de raíz, un niño que alguna vez fue como ellos y que ahora se había convertido en un depredador de las orillas. La historia también nos conecta con tradiciones de otras partes de la India. Parma mencionó que enviar un estado vecino a este tipo de entidad se le conoce como Padova. Esta conexión cultural sugiere que el miedo a los espíritus acuáticos es una herencia compartida, un miedo arquetípico que atraviesa fronteras estatales. Un Padova, al igual que un Jotadri, es descrito a menudo como un ser que engaña a sus víctimas, a veces apareciendo como un familiar o un niño necesitado de ayuda, solo para revelar su verdadera forma demoníaca cuando la víctima está a su alcance. La risa infantil que escucharon antes de ver al fantasma en el canal encaja perfectamente con esta naturaleza engañosa y sádica. No reía porque estuviera feliz, reía porque sabía que había aterrorizado a los vivos y que había marcado su territorio con la sangre de Manas. Esta experiencia dejó una marca indeleble en la psique de Veola. En las semanas siguientes, mientras Manas se recuperaba lentamente de sus heridas físicas, Veola luchaba con las cicatrices invisibles. El sonido del agua corriendo, que antes le parecía relajante, ahora le provocaba ansiedad. Evitaba cruzar cualquier cuerpo de agua solo, incluso pequeños arroyos cerca de la aldea. La seguridad del pueblo se convirtió en su única fortaleza. Cada noche, cuando el viento soplaba fuerte desde el bosque de Asdeo, Veola no podía evitar preguntarse si el espíritu del niño seguiría allí en el canal, esperando pacientemente a que el miedo de los aldeanos se desvaneciera y alguien más se atreviera a bañarse en sus aguas. La historia del Jotadri no era solo un cuento para asustar a los niños.
Era una advertencia real y letal que él había aprendido de la manera más difícil posible con el paso de los días. La vida en la aldea intentó volver a la normalidad, pero la sombra del Chotinar se cernía sobre los habitantes como una nube oscura que se negaba a disiparse. Manas, aunque logró salvar su pierna y eventualmente sanar las heridas físicas, quedó marcado de por vida no solo por las cicatrices irregulares que surcaban su piel, sino por el trauma psicológico de haber estado a punto de ser arrastrado al inframundo. Beola, por su parte, tomó la decisión definitiva de no regresar nunca más a ese horno de chimenea. La necesidad de dinero y los sueños de independencia se desvanecieron ante la crudeza de una supervivencia que se volvía cada vez más difícil en un entorno hostil. Ese verano, que había comenzado con la esperanza de un joven trabajador, terminó convirtiéndose en una pesadilla que Beola cargaría en su memoria por el resto de sus días. La historia de Beola es un escalofriante recordatorio de que, a menudo, los lugares más hermosos y aparentemente tranquilos esconden los secretos más oscuros. El bosque de Asdeoanan, con su majestuosidad y su historia de miles de años, guarda no solo la vida de elefantes y árboles antiguos, sino también los ecos de tragedias humanas que se niegan a ser olvidadas. El J. Odrio Padova, como lo conocen en diferentes regiones, no es más que la manifestación de ese dolor acumulado, un espíritu atrapado entre dos mundos que busca desesperadamente hacer sentir su presencia a quienes osan invadir su dominio acuático ahora. Me dirijo a ustedes, miembros de esta comunidad que tan atentamente han seguido este relato. Las leyendas sobre fantasmas del agua son comunes en casi todas las culturas del mundo. En la región de Beola se le llama J. Adri. En Biar se le conoce como Padova. Pero, ¿cuál es el nombre que se le da en su estado o en su país? ¿Han escuchado alguna vez historias similares de espíritus que habitan en ríos, lagos o canales y que atrapan a los incautos? Me encantaría leer sus experiencias y conocimientos en la sección de comentarios a continuación. Su participación es lo que da vida a este canal y nos permite aprender juntos sobre los misterios que nos rodean. Si ustedes tienen una historia propia, un suceso inexplicable o una experiencia paranormal que les haya ocurrido a ustedes o a alguien cercano, no duden en compartirla conmigo. Pueden enviarme sus relatos detallados a la dirección de correo electrónico que encontrarán en la descripción del video y en la pantalla. Su historia podría ser la próxima en ser narrada, ayudando a otros a entender que no están solos en sus experiencias. No olviden darle me gusta a este video si les ha gustado, suscribirse al canal para no perderse futuras historias y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido nuevo. Cuídense mucho, respeten siempre las señales de la naturaleza y recuerden mantenerse alerta, especialmente cuando se encuentren cerca de aguas tranquilas en lugares desconocidos. Hasta la próxima, cuídense y digan conmigo, Har Har Madev.